1812, Napoleón Bonaparte estaba en la cúspide del poder. Había derrotado a casi todos los enemigos del continente. Su imperio se extendía desde España hasta el río Niemen. Pero quedaba un desafío: Rusia. La causa del conflicto fue económica. Napoleón había impuesto el bloqueo continental para aislar comercialmente a Inglaterra, su rival eterno. Pero el zar Alejandro irrumpió ese pacto. Para Napoleón, era una ofensa imperdonable. No podía permitir que un solo rey desafiara su autoridad. Así que decidió invadir Rusia. Reunió el ejército más grande jamás visto en Europa. La Grande Armée, más de 600.000 hombres de distintas naciones: franceses, polacos, italianos, alemanes. Un monstruo militar dispuesto a conquistar el este. En junio de 1812, el ejército cruzó el río Niemen. Napoleón pensaba que llegaría a Moscú en pocas semanas, que el zar se rendiría ante su poder, pero los rusos tenían otros planes. En lugar de enfrentar directamente a Napoleón, retrocedían, y en su retirada destruían todo: casas, cultivos, graneros, pozos. Era la táctica de tierra quemada. El ejército francés avanzaba, pero no encontraba alimento, ni refugio, ni suministros. El verano fue abrasador. Las enfermedades se propagaron. Cientos morían a diario sin disparar una sola bala. El hambre comenzó a hacer estragos. El terreno era inmenso, hostil, y cada día el enemigo se alejaba más. Finalmente, el 7 de septiembre, los rusos ofrecieron batalla en Borodino, a las puertas de Moscú. Fue un infierno. Cañones, mosquetes, bayonetas y muerte. En solo un día murieron más de 70.000 soldados. Napoleón ganó el terreno, pero no destruyó al ejército ruso. Una semana después, el 14 de septiembre, Napoleón entró a Moscú, pero no encontró gloria. La ciudad estaba vacía, sin autoridades, sin paz, y pronto, en llamas. Los rusos incendiaron Moscú antes de dejarla. Napoleón esperaba una rendición, pero no llegó. Se quedó semanas en una ciudad en ruinas, esperando que el zar Alejandro se doblegara. Pero el silencio fue su respuesta. El invierno se acercaba, y Moscú no ofrecía nada más que cenizas. En octubre, Napoleón ordenó la retirada, pero ya era demasiado tarde. El invierno ruso cayó con furia. Temperaturas bajo cero, nieve espesa, tormentas. El ejército no tenía ropa adecuada. Los hombres morían congelados mientras dormían. Los caballos colapsaban. Las armas se rompían con el hielo. Era el principio del fin. Y entonces aparecieron los cosacos, guerrilleros rusos montados a caballo que atacaban en oleadas. Rápidos, mortales, invisibles. El ejército francés era acosado sin descanso, mientras el frío seguía matando por dentro. La retirada se volvió una pesadilla. Sin comida, sin dirección, sin esperanza. Algunos soldados comían raíces, otros carne humana. El canibalismo era una realidad oculta pero presente. En noviembre, llegaron al río Berecina. Los franceses intentaron cruzarlo mientras los rusos los rodeaban. Se construyeron puentes improvisados. Miles murieron ahogados o asesinados. Fue una masacre final. Napoleón, al ver todo perdido, abandonó a su ejército y regresó a París. Dijo que era por razones de Estado, pero todos sabían, se había rendido. De los 600.000 hombres que cruzaron hacia Rusia, menos de 30.000 regresaron con vida. Había perdido más del 90% de su ejército. La campaña de Rusia fue un desastre absoluto. Estratégico, humano, logístico. Napoleón no fue vencido por otro ejército. Fue vencido por la distancia, el clima y la determinación de un pueblo que prefirió arder antes que rendirse. Esta invasión marcó el comienzo del declive de Napoleón. Aún pelearía más batallas. Aún sería emperador, pero su mito de invencibilidad quedó enterrado en la nieve rusa.